Hola a todos y bienvenidas, a su canal de chismes favoritos, ese lugar donde las noticias del espectáculo turco se desmenuzan con la precisión de un cirujano y el cariño de una abuela. Hoy, mis queridos entrometidos, nos sumergiremos en una historia que tiene más giros que una telenovela de las 9. Una historia de esas que dividen opiniones, que levantan pasiones y que, por supuesto, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans de la televisión turca. Hoy vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, dos talentos innegables, dos personalidades magnéticas, y dos personas cuyo camino se cruzó de una manera que para muchos cambió sus vidas para siempre. Hablaremos de ese encuentro explosivo que, tal como lo indica el título, marcó un antes y un después. Prepárense porque esta es una historia jugosa, llena de rumores, especulaciones, confirmaciones a medias y sobre todo, muchísima pasión. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más picantes, les recuerdo, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismorreos bien informados y analizados, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, la primicia llega antes que en cualquier otra parte. Y ahora sí, manos a la obra. La historia que hoy nos ocupa tiene su génesis, obviamente, en el trabajo. Tanto Engin como Tuba ya eran figuras consolidadas en la televisión turca antes de coincidir. Engin, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones con una sutileza asombrosa, había conquistado al público con papeles memorables. Recordemos su papel en Fatma Gül'ün Suçu, donde interpretó a un joven devastado por una injusticia, logrando una empatía impresionante con la audiencia. Su capacidad para transmitir dolor y vulnerabilidad lo consolidó como uno de los actores más respetados de Turquía. Tuba, por su parte, con su belleza serena y su talento natural, ya era una estrella internacional, reconocida por su trabajo en producciones que habían trascendido fronteras. Su participación en series como Así y Yağmurlar Altında la habían catapultado a la fama, convirtiéndola en un rostro familiar para millones de personas en todo el mundo. Su elegancia y su capacidad para interpretar personajes complejos la habían convertido en una de las actrices más solicitadas. Pero fue en 2014 cuando sus caminos se cruzaron de manera profesional, que la chispa realmente encendió. Y esa chispa, mis queridos, fue la chispa de Kara para Aşk, Dinero Sucio y Amor para nosotros, los hispanohablantes. Una serie que desde el principio prometía ser un éxito rotundo, y vaya que lo fue. La trama, un thriller romántico con toques de drama familiar y corrupción policial, enganchó al público desde el primer capítulo. La historia de Ömer, un policía íntegro que busca vengar la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una red de lavado de dinero tras la muerte de su padre, era un cóctel perfecto de intriga y romance. Pero seamos honestos, más allá de la trama bien construida y la dirección impecable, lo que realmente catapultó a Kara para Aşk al estrellato fue la química innegable entre sus protagonistas, Ömer Demir, interpretado por Engin, y Elif Denayse, encarnada por Tuba. La dinámica entre Ömer y Elif era eléctrica. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una conexión profunda, de una atracción innegable que trascendía la pantalla. Recordemos la escena en la que Ömer confiesa su amor a Elif bajo la lluvia, o los momentos de tensión en los que se enfrentaban a los peligros que los acechaban. Cada interacción entre ellos estaba cargada de una intensidad que cautivaba al público. Los fans no tardaron en notar esa química, en idealizar la relación entre los personajes y, por supuesto, en empezar a especular sobre la posibilidad de que esa química se extendiera fuera del set de grabación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, los rumores no tardaron en surgir. Que si se les veía muy juntos durante los descansos, que si compartían cenas románticas, que si había miradas cómplices y sonrisas sugestivas. Imaginen la escena, un restaurante discreto en Estambul, luces tenues, música suave y Engin y Tuba sentados uno frente al otro, riendo y conversando animadamente. Un paparazzi escondido entre las sombras, capturando el momento. Las fotos al día siguiente en la portada de todas las revistas del corazón. La prensa del corazón turca, siempre al acecho, se hizo un festín con la situación. Las revistas del corazón y los programas de farándula llenaron sus páginas y sus pantallas con fotos robadas, testimonios anónimos y especulaciones sin fin. Se hablaba de escapadas románticas a Capadocia, de regalos costosos, de mensajes secretos en las redes sociales. Cada detalle, por más insignificante que fuera, era analizado y amplificado hasta la saciedad. Pero, ¿qué decían Engin y Tuba?
Pues, como suele ocurrir en estos casos, mantenían un silencio sepulcral. Ni confirmaban ni desmentían nada. Se limitaban a hablar de su profesionalismo, de la buena relación que tenían como compañeros de trabajo y de lo mucho que disfrutaban interpretando a Homer y Elif. Una respuesta diplomática sin duda, pero que no hacía más que alimentar las sospechas de los fans. En entrevistas ambos destacaban la importancia de la química entre los actores para el éxito de una serie, pero siempre evitando hablar de su relación personal. Era un juego peligroso, una estrategia calculada para mantener la expectación y alimentar el morbo del público. Y es que, seamos sinceros, el silencio, en estos casos, vale más que 1000 palabras. La falta de una negación rotunda, la ambigüedad en sus declaraciones, todo eso contribuyó a crear una atmósfera de misterio y expectación que mantuvo a los fans en vilo durante toda la emisión de la serie. Cada vez que se les preguntaba directamente sobre el tema, ambos respondían con evasivas, dejando la puerta abierta a la interpretación. Era como si estuvieran disfrutando del juego, alimentando la fantasía de sus seguidores. Pero la cosa no quedó ahí. Porque una vez que Cara para Ask llegó a su fin, la llama de los rumores no se apagó. Al contrario, se intensificó aún más. Los fans, aferrados a la esperanza de que su pareja favorita se hiciera realidad, comenzaron a buscar señales, pistas, evidencias que confirmaran su romance. Analizaron cada foto, cada entrevista, cada aparición pública de Engin y Tuba en busca de un indicio que les permitiera confirmar sus sospechas. Cada detalle, por mínimo que fuera, era diseccionado y reinterpretado. Un simple comentario en Instagram, una mirada fugaz en una alfombra roja, un saludo aparentemente inocente, todo era considerado como una prueba irrefutable de su amor secreto. Surgieron vídeos en YouTube que analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra de los actores. Se crearon foros de discusión donde los fans compartían sus teorías y sus hallazgos. Se escribieron fanfics que imaginaban la historia de amor secreta entre Engin y Tuba. La obsesión, en algunos casos, llegó a niveles realmente preocupantes. Algunos fans llegaban a acosar a los actores en sus redes sociales, exigiendo que confirmaran su relación. Otros, más extremistas, llegaban a inventar historias y a difundir rumores falsos para alimentar su fantasía. Pero volvamos a la realidad. ¿Hubo romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Oficialmente la respuesta es no. Nunca hubo una confirmación por parte de ninguno de los dos. Ambos siempre han negado rotundamente haber tenido una relación sentimental más allá de la amistad y el compañerismo. Han insistido en que su relación se basa en el respeto mutuo y la admiración profesional. Tuba, de hecho, estaba casada en ese momento con el también actor Onur Sailak, con quien tenía 2 hijas gemelas. Un matrimonio que lamentablemente terminó en divorcio poco después del final de Cara para Ask. Un divorcio que, por supuesto, no hizo más que avivar los rumores sobre una posible relación entre Tuba y Engin. La ruptura de Tuba con Onur fue un golpe duro para muchos fans, que veían en su matrimonio un ejemplo de estabilidad y felicidad. El divorcio se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón, y la sombra de Engin Akyurek siempre estuvo presente en las especulaciones. Pero seamos justos, no hay pruebas concretas que demuestren que el divorcio de Tuba tuvo algo que ver con Engin. Es muy fácil caer en la especulación y el sensacionalismo, pero lo cierto es que los matrimonios se terminan por muchas razones y, en este caso, solo Tuba y Onur saben realmente lo que pasó. Culpar a Engin del divorcio de Tuba sería injusto y simplista. Engin, por su parte, siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Nunca se le ha conocido una relación oficial, más allá de los rumores que le han relacionado con algunas compañeras de trabajo. Es un hombre reservado, que prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Su hermetismo ha alimentado aún más las especulaciones sobre su vida amorosa. Muchos fans creen que Engin esconde un secreto, que su discreción esconde una verdad que nunca se atreverá a revelar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en Cara para Ask fue innegable. Que la serie fue un éxito rotundo gracias, en gran parte, a esa química. Que los rumores sobre un posible romance entre los actores fueron intensos y persistentes. Pero que a día de hoy, no hay pruebas que confirmen que esa relación trascendió la pantalla. Es una historia llena de sí y tal vez, una historia que se alimenta de la imaginación y la fantasía de los fans. Si hubo algo más allá de la amistad y el compañerismo, lo cierto es que Engin y Tuba lo han mantenido muy bien guardado. Y en definitiva, es su derecho.
Su vida personal es suya y de nadie más. Nosotros como espectadores podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y fantasear con sus personajes, pero no podemos pretender saber lo que pasa en su intimidad. Debemos respetar su privacidad y aceptar que a veces la realidad no coincide con nuestros deseos. Al final, la historia de Engin y Tuba es una historia de rumores, especulaciones y deseos frustrados. Una historia que demuestra el poder de la televisión para crear ilusiones y el poder de los fans para aferrarse a esas ilusiones. Una historia que, aunque no tenga un final feliz, sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Es una lección sobre los límites de la fama y la importancia de respetar la privacidad de los artistas. En resumen, hoy exploramos el encuentro explosivo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos talentos que al coincidir en Kara para Aşk, generaron una química innegable que alimentó rumores de romance, aunque nunca confirmados. Analizamos la intensidad de la reacción de los fans y cómo, a pesar del tiempo, esta historia sigue generando interés. Es un testimonio del poder de la conexión en pantalla y cómo puede influir en la percepción del público. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por los entresijos de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparando esta historia para ustedes. Y ahora, la parte que más me gusta, los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en otra serie? ¿Qué opinan de la obsesión de algunos fans por la vida personal de los actores? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, la información llega antes que en cualquier otra parte. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.